Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenos días. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada El ABC de las barreras comerciales no arancelarias. Mi nombre es Ciro Apaza Cámara y soy parte del equipo de ejecución de actividades académicas de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, la Escuela Nacional del Indecopi busca explicar los conceptos básicos que regulan el procedimiento de eliminación de barreras comerciales no arancelarias y los recientes pronunciamientos emitidos por el Indecopi en dicha materia para fortalecer el conocimiento de los interesados en este tema. Para tal fin, el día de hoy nos acompaña la señora Ena Valdivia Espinosa, quien es abogada por la Universidad de San Martín de Porres con cursos de especialización en Derecho de Comercio Internacional, Derecho Administrativo y Análisis de Impacto Regulatorio. Ella cuenta con amplia experiencia profesional en temas de defensa comercial y actualmente es Ejecutivo 2 en la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales no arancelarias del INDECOPI. Antes de dejarlos con nuestra ponente, les expreso, a nombre de la Escuela Nacional del INDECOPI, nuestra gratitud por su interés y puntualidad, y les doy nuevamente la bienvenida a esta videoconferencia. Adelante, por favor, Ena. ¿Qué tal? Buenos días, Ciro, y muchas gracias por la oportunidad de estar y participar nuevamente como ponente en este evento académico. Gracias a todos por su asistencia y su puntualidad. Les voy a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. Te confirmo que ya se ve a pantalla completa normal, Ena. Ya, perfecto. Dame un segundo, por favor. Voy a tratar de configurar. Mm, pues, ya. Bien. Eh, bueno, antes de iniciar esta videoconferencia, eh, vale decir que los comentarios de hoy reflejan mi propio punto de vista y no necesariamente la opinión del Indecopi o de cualquier otra persona que trabaje en la institución. El tema que nos aboca el día de hoy es el ABC de las barreras comerciales no arancelarias y rápidamente vamos a iniciar con la definición, con conocer un poco el concepto de lo que es una barrera comercial no arancelaria. Bien, las barreras comerciales no arancelarias son todas aquellas exigencias, requisitos, restricciones, prohibiciones o cobros impuestas por cualquier entidad de la administración pública en el ejercicio de su función administrativa, ¿no? Estas entidades pueden ser los ministerios, pueden ser los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ¿no? Y que siempre eh, afectan las actividades de comercio exterior de los agentes económicos, ya sea la importación o exportación de bienes desde o hacia el territorio nacional. No, entonces tenemos que estas medidas son impuestas pues por las entidades de administración pública, que es muy importante eh, tener en cuenta que que estas medidas son emitidas en el ejercicio de su función administrativa. Entonces, ¿dónde están contenidas estas barreras comerciales no arancelarias? En este caso, estas medidas deben estar siempre contenidas en actos administrativos que producen efectos jurídicos individuales o efectos jurídicos particulares sobre los administrados o también en disposiciones administrativas, las cuales producen efectos jurídicos generales sobre un grupo indeterminado de administrados. Estos están referidos pues a decretos supremos, a resoluciones ministeriales, reglamentaciones, ¿no? Em, Ahora, teniendo ya esta definición, ¿no? De lo que es una barrera comercial no arancelaria, vamos a ver algunos ejemplos de cómo es que se definen o se califican estas medidas, ¿no? Dentro de los procedimientos, del procedimiento administrativo, ¿no? Que se tramita ante la Comisión de Dumping. Ojo, no, hay que tener en cuenta que
estas medidas siempre tienen que estar contenidas tanto en actos administrativos o disposiciones administrativas. Bien, entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos el Reglamento Nacional de Vehículos y el artículo 144 nos establece, ¿no?, que para la nacionalización de motores, partes y piezas usadas, ¿no?, destinados a vehículos de transporte terrestres, estos deben ser remanufacturados y estar contenidos en una relación de subpartidas nacionales. Aquí, ¿cuál sería la medida, ¿no? ¿Cuál es normalmente la medida que se denuncia? Pues, en este caso, es claro que lo que se está aplicando o lo que se ha dispuesto es una exigencia aplicable a la importación de motores, partes y piezas usadas consistentes en que estas mercancías se encuentren remanufacturadas y se encuentren comprendidas en esta lista de subpartidas nacionales que señala, en este caso, ¿no?, el artículo 144 del Decreto Supremo. Entonces, ¿dónde podríamos indicar que está materializada esta medida? Esta medida estaría materializada, pues, en el artículo 144 del Reglamento Nacional de Vehículos, que ha sido aprobado por el Decreto Supremo 058-2003 del MPC y modificado por el Decreto Supremo 053-2010 del MPC. Por ejemplo, en otro caso, donde no es tan evidente qué tipo de medida no sería, qué tipo de barrera comercial sería la que estaría pues afectando estas operaciones de comercio exterior, tenemos el caso, o como ejemplo, el caso de etiquetado de octógonos, que se vio en comisión entre el año 2021 y 2022, ¿no?, en la que el Ministerio de Salud había pues emitido el manual de advertencias publicitarias en la que se indicaba, ¿no?, que se permitía el uso de adhesivos con advertencias publicitarias por un año a partir de la entrada en vigencia de este manual de advertencias publicitarias y luego se emitió el Decreto Supremo 018-2021, donde se ampliaba este plazo para la entrada en vigencia, ¿no? Perdón, este plazo para permitir el uso de adhesivos en estos alimentos y bebidas importadas. En este caso, la normativa simplemente te establecía la permisividad de poder utilizar, ¿no?, estos adhesivos hasta un determinado plazo, y este fue prorrogado. Sin embargo, en la denuncia presentada en el año 2021, los denunciantes identificaron, ¿no?, como la barrera comercial no arancelaria como una prohibición del uso de adhesivos con estas advertencias publicitarias, la cual estaba siendo impuesta tanto por el Ministerio de Salud y por la SUNAT, ¿no? En este caso, pues, si bien la medida no estaba expresamente señalada, no se señalaba expresamente que existía una prohibición, se identificó y se calificó adecuadamente que esta medida calificaba como una prohibición. Bien, otro de los casos que es importante, ¿no? Hemos visto dos ejemplos en los que teníamos una exigencia, una previsión, las cuales estaban contenidas pues en disposiciones administrativas, ¿no?, tanto el Reglamento Nacional de Vehículos como el Manual de Advertencias Publicitarias, ¿no?, que son disposiciones administrativas dirigidas por entidades del Estado, en este caso pues el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Salud. Sin embargo, también hemos visto que las barreras comerciales no arancelarias o también pueden estar contenidas en actos administrativos, ¿no? Y acá
Tenemos un caso, el caso de registro sanitario de desinfectantes de agua, en el que se denunció la imposición de un plazo de vigencia de 4 años para el registro sanitario de importación de desinfectantes de agua para el consumo humano. El denunciante alegó, ¿no? Que esta barrera comercial no arancelaria estaba contenida en 3 actos administrativos, que eran los registros sanitarios emitidos eh, por la DIGESA, ¿no? En la que se establecía pues este plazo de 4 años para este registro. En el marco del procedimiento, o ya en el curso del procedimiento, la SUNAT cuestionó que la imposición de un plazo de vigencia para el registro sanitario de importación de desinfectantes de agua no calificaba como una barrera comercial no arancelaria debido a que dicha medida o que este plazo de vigencia no consistía en ninguna exigencia, en un requisito, ninguna restricción, ni prohibición o cobro. Veamos qué es lo que dijo la comisión en este caso. ¿Qué criterio adoptó? La comisión, al resolver, indicó que al imponerse un plazo de vigencia al registro sanitario para la importación de bienes que se concede a un agente económico, genera que una vez que se cumpla este plazo, dicho agente económico no pueda continuar realizando esta actividad de importación de mercancía, ¿no? Que en este caso era la importación de desinfectantes de agua para consumo humano, lo cual afecta de esta manera, ¿no? Su actividad de comercio exterior. Y siendo esto así, la medida denunciada, ¿no? Efectivamente imponía una restricción que incide en las actividades económicas de la empresa importadora, ¿no? En este caso de la empresa denunciante. Entonces, hemos visto 3 casos, ¿no? Vinculados pues a la definición de estas barreras comerciales no arancelarias. Eh, Sin embargo, pues encontramos o podemos tener otras medidas que se puedan identificar, ¿no? Y que puedan calificar como barreras comerciales no arancelarias, ¿no? Como por ejemplo, no sé, los cobros de tasas para trámites administrativos, o la prohibición de importar vehículos sinistrados, eh, también los requisitos que son documentos que se exigen pues para la obtención de permisos para importar o exportar mercancías, ¿no? Entonces, tenemos esto, tenemos como una definición básica o una definición específica de lo que es una barrera comercial no arancelaria. Tenemos que es de exigencia, requisito, prohibición o cobro que ha sido impuesto, ¿no? Por cualquier entidad de la administración pública y que afectan las actividades de comercio exterior, tanto la importación como la exportación de bienes. Pero, ¿qué es lo que no constituyen barreras comerciales no arancelarias? Bien, la norma, ¿no? El reglamento sobre el procedimiento de barreras comerciales no arancelarias, que es la normativa especial, nos indica que no califican o no constituyen barreras comerciales no arancelarias aquellas medidas que hayan sido establecidas en leyes o normas con rango legal, así como en tratados o acuerdos internacionales incorporados al ordenamiento jurídico nacional. Esto pues existen otras instancias, ¿no? Para que se realicen eh, para que se realice el análisis de este tipo de disposiciones, ¿no? Ya tenemos tanto en el Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional de ser el caso. Tenemos como segunda disposición que no califica como barrera comercial no arancelaria aquellas omisiones, inacciones o cualquier inactividad de la administración pública. Tenemos las sanciones administrativas, por ejemplo, ¿no? Si es que una empresa le impone a una empresa, la SUNAT, por ejemplo, le impone una sanción por importar mercancía de naturaleza prohibida y esta empresa
pretende cuestionar esta decisión de SUNAT ante la comisión por presuntamente habérsele aplicado una barrera comercial no arancelaria, pues esta denuncia sería declarada improcedente debido a que la comisión de dumping, que es el órgano encargado de tramitar estos procedimientos, ¿no?, aquí en el Perú, no puede actuar como una instancia revisora de las decisiones de las entidades de la administración pública, como por ejemplo en este caso que les indico, SUNAT, ¿no? Entonces, las sanciones administrativas tampoco constituyen o califican barreras comerciales no arancelarias. Luego tenemos las medidas expresamente exceptuadas en la normativa, como por ejemplo las medidas fito y zoosanitarias, ¿no?, que son medidas que tienen que ver más con temas de seguridad y salubridad de animales y plantas, son ya un tema más especializado y esto no constituye una barrera comercial no arancelaria. Y finalmente, las barreras burocráticas, ¿no?, que tienen eh, que tienen una normativa especial y este tipo de medidas está a cargo de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas eh, y se tramitan aparte, ¿no?, en otro procedimiento. Entonces, pasamos, ya teniendo en cuenta lo que es una barrera comercial no arancelaria y lo que no constituye, pues, y teniendo en cuenta qué medidas no constituyen barreras comerciales no arancelarias, vamos a pasar a ver el análisis de legalidad y razonabilidad de estas medidas. ¿Ello por qué? Porque no todas las barreras comerciales no arancelarias emitidas o establecidas por las entidades de la administración pública deben ser eliminadas, ¿no? En tanto, no todas estas medidas per se son negativas o son malas eh, para, para los agentes económicos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta o debemos tener en cuenta que el Estado siempre busca eh, cautelar el interés público, ¿no? Y para ello establece medidas que limitan o restringen las actividades económicas, ya sea internas, o sea, dentro de las actividades económicas que se realizan a nivel interno, así como las actividades de operación de comercio exterior, ¿no? Las operaciones de comercio exterior. Eh, entonces, estas medidas deberán ser eliminadas o deberán ser inaplicadas, estas barreras comerciales no arancelarias, siempre que no sean legales, o no se encuentren dentro del marco jurídico o carezcan de razonabilidad. Para ello, el procedimiento de eliminación de barreras comerciales no arancelarias establece una metodología de análisis que realiza la comisión cuando se tramitan estos procedimientos, ¿no?, tanto para la evaluación de la legalidad como de la razonabilidad de las medidas. Entonces, como primer punto, siempre en los procedimientos, en el análisis de estas denuncias, se tiene como primer punto la determinación de si califica como barrera comercial, si la medida denunciada califica como barrera comercial no arancelaria. Si es que sí califica, se procede al análisis de legalidad. En primer lugar, iniciamos siempre con el análisis de legalidad y una vez que se determine, ¿no?, que se ha superado este filtro, se puede pasar ya al análisis de razonabilidad. Entonces, ¿cuáles cuáles son los criterios que se evalúan dentro de este análisis de legalidad? Básicamente son tres criterios, ¿no? El primero está relacionado con las atribuciones, es decir, las atribuciones de la entidad que emite o que aplica esta barrera comercial no arancelaria, es decir, se verifica si la entidad que ha impuesto esta medida está facultada por ley, por norma con rango de ley, tratado o acuerdo internacional a establecer y aplicar la barrera comercial no arancelaria objeto de análisis, ¿no? Y además
y es un punto muy importante en este tipo de procedimientos, es verificar si se ha cumplido con lo dispuesto en los decretos leyes 25629 y 25909, así como sus normas complementarias, las cuales establecen que cualquier norma que afecte las actividades de comercio exterior, ya sea exportación o importación de bienes o servicios, deben ser aprobados mediante decreto supremo del ministerio titular que emite esta medida o que impone esta medida, y además debe estar refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Esto es un punto muy importante, ¿no? En el caso de los reglamentos que contienen, pues, o que establecen regulaciones que afectan, pues, las actividades de exportación e importación de mercancías. Estos reglamentos, estos decretos supremos, tienen que contar con el refrendo del MEF. Ya vamos a ver un caso en el que eh, qué sucede cuando no se ha refrendado, no ha sido refrendado por el MEF. Como segundo punto de análisis tenemos dentro del marco de la legalidad, el procedimiento y las formalidades. En este caso, pues se evalúa, se analiza si se siguieron todos los procedimientos y formalidades para la emisión de la disposición administrativa que materializa la barrera comercial no arancelaria, así como su publicación en el diario oficial El Peruano. Y como tercer punto de análisis, se evalúa si la barrera comercial no arancelaria contraviene o no otras normas del ordenamiento jurídico. La metodología de análisis establecida es que si se determina la ilegalidad de la barrera comercial no arancelaria por la razón, por falta de competencia o por falta de atribuciones de la entidad que establece esta medida, o cuando no ha sido refrendada por el MEP, esta disposición administrativa, ya no se sigue la evaluación de los siguientes aspectos indicados en el punto 2 y el punto 3, que son lo referido a procedimientos y formalidades y contravención eh, del marco jurídico. Y así será sucesivamente, ¿no? Si es que pasa el primer filtro y en el segundo filtro vemos que, por ejemplo, la disposición administrativa no ha sido publicada en el Diario Oficial del Peruano, pues ya no se sigue, ya no es necesario seguir con la evaluación del tercer filtro, que en este caso sería la contravención del marco jurídico vigente. Entonces, aquí le, les voy a contar un poquito uno de los casos más recurrentes en la comisión, que es un caso que siempre estamos evaluando, estamos analizando, porque llegan varias denuncias sobre estas medidas, ¿no? Que son la que justo les comentaba en uno de los ejemplos al inicio de la exposición, que es se denuncia, pues, la exigencia o las exigencias aplicables a la importación de motores, partes y piezas usadas, consistentes en que éstas se encuentren remanufacturadas y dentro y se encuentren comprendidas dentro de la relación de sus partidas nacionales, la cual se encuentra, pues, contenida en el artículo 144 del Reglamento Nacional de Vehículos. Hasta aquí tenemos eh, la primera parte que veíamos, ¿no? La definición de barrera comercial no arancelaria. Entonces, en estos procedimientos, que normalmente, ¿qué es lo que se alega, no? Los denunciantes, ¿qué es lo que alegan? Eh, Alegan que estas exigencias impuestas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones constituyen barreras comerciales no arancelarias ilegales, debido a que el Decreto Supremo 053/2010, que materializa, ¿no? Esta medida, no cuenta con el refrendo del Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual contravendrían estos leyes 25629 y 25909. En efecto, podemos ver que el decreto ley
25629 establece, ¿no?, que las disposiciones por medio de las cuales se establecen trámites o requisitos que afectan de alguna manera la libre comercialización interna o la exportación o importación de bienes deben ser aprobados únicamente mediante decreto supremo refrendado por el MEF y el sector involucrado. De similar manera, el decreto ley 25909 establece que ninguna entidad puede irrogarse la facultad de dictar medidas destinadas a restringir o impedir el libre flujo de mercancías mediante la imposición de trámites, requisitos o medidas de cualquier naturaleza que afecten las importaciones o las exportaciones. Y es así que ya al momento de resolver estas denuncias, ¿no?, estos casos, la comisión ha verificado que en efecto el decreto supremo 053-2010 del MTC no cuenta con el refrendo del MEF. Como pueden ver en la pantalla, únicamente este decreto supremo ha sido refrendado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, al ver que no se supera el primer filtro de legalidad, ¿no?, la CDB declaró ilegal la medida denunciada. En este caso fue el artículo 144 del Reglamento Nacional de Vehículos al contravenir estos dos decretos leyes, ¿no?, el 25629 y la 25909. Ahora tenemos otro caso, ¿no?, el caso de autorización de salida definitiva de armas y municiones o materiales relacionados, en la que se ve la legalidad de fondo, ¿no?, el análisis de legalidad de fondo. En este caso, la medida denunciada fue la exigencia de tramitar el procedimiento correspondiente a la autorización de salida definitiva de armas de fuego, municiones o materiales relacionados que estaba contenida en el TUPA de la SUCAME, ¿no? Y este procedimiento pues establecía una serie de requisitos. En este caso, pues las entidades denunciadas fueron el Ministerio del Interior y la SUCAME. ¿Qué es lo que dijo el denunciante en este caso? Su argumento fue que la exigencia de tramitar el procedimiento de autorización de salida definitiva de armas de fuego y municiones o materiales relacionados era ilegal porque esta autorización no se encontraba contemplada en la ley de armas de fuego, específicamente en el artículo 26. Y por tanto, ¿no?, indicaban que por accesoriedad los requisitos, el derecho de trámite, así como el plazo previsto para la verificación física, ¿no?, de este procedimiento, también, en el marco de este procedimiento, perdón, también eran ilegales. Veamos qué es lo que dijo la comisión en este caso. En este caso, la decisión de la comisión fue que la exigencia impuesta, ¿no?, por una entidad para que los administrados tramiten un procedimiento administrativo a fin de obtener una autorización que no se encuentre prevista por ley, constituye una barrera comercial no arancelaria carente de legalidad por contravención al principio de legalidad que se encuentra recogido en el título preliminar del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Específicamente, la comisión señaló que el Ministerio del Interior, si bien contaba pues con competencia, si bien cuenta con competencia para aprobar la normativa general y ejercer potestad reglamentaria en materia de armas de fuego, esta potestad no es restricta, sino se encuentra sujeta a límites conferidos por la propia ley de armas de fuego. Entonces, teniendo en cuenta ello, se efectuó una revisión del artículo 26 de la Ley de Armas de Fuego que enumera todas las autorizaciones que pueden ser emitidas por la SUCAMEC y se advirtió que no se encontraba la autorización de salida definitiva de armas de fuego, municiones y materiales relacionados. Asimismo, de la revisión de los artículos 27 y 28 de esta ley, los cuales regulan las autorizaciones de comercialización y de importación y exportación, se advirtió que no se había contemplado que la SUCAMEC pueda otorgar una autorización con el fin de salida definitiva de estas mercancías.
En ese sentido, se concluyó que en la Ley de Armas de Fuego no se había establecido la exigencia de que los administrados deban de obtener una autorización de salida definitiva, y dicha norma tampoco había conferido facultades al Ministerio del Interior para que en vía de reglamentación establezca otro tipo de autorizaciones de las que ya estaban listadas en el artículo 26 de la Ley de Armas de Fuego. Entonces, en ese sentido, eh, la medida denunciada contravenía pues el principio de legalidad contemplado en el título preliminar del tubo de la LPAG, ¿no? Y como segundo punto, declaró que también eran ilegales los requisitos, los derechos de trámite y el plazo correspondiente a un procedimiento administrativo declarado carente de legalidad. Claro, en tanto ya se estaba declarando pues que el procedimiento en sí mismo era ilegal, eh, como consecuencia de ello, tanto los requisitos, el derecho de trámite y el plazo que estaban vinculados a este procedimiento administrativo también vendrían a ser ilegales. Bien, eh, eso tenemos como dentro del análisis pues de legalidad de las medidas o de las barreras comerciales no arancelarias, ¿no? Ahora, una vez que se supera este filtro, ¿no?, de legalidad, en el caso de que ya las medidas se determina que, en el análisis se determina que las medidas efectivamente son legales, pues eh, han sido impuestas debidamente, ¿no?, por la autoridad que tiene facultades para establecer o para reglamentar este tipo de medidas. Ha sido el decreto supremo ha sido refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, se ha seguido todas las formalidades para la emisión para el establecimiento de esta medida, se ha publicado debidamente en el Diario Oficial del Peruano y se ha verificado eh, que esta medida no contraviene eh, ninguna norma del ordenamiento jurídico. Entonces pasará a ver o se pasará a analizar se pasará al análisis de razonabilidad de las medidas. Pero para realizar este análisis de razonabilidad existe una condición, que es la presentación de indicios de la carencia de razonabilidad, las cuales están eh, referidas, ¿no?, a si la medida eh, eh, carece de fundamentos o justificación, es decir, si es arbitraria, o si la medida denunciada es excesiva con relación a sus fines, es decir, si es desproporcionada. En este caso, estos indicios de carencia de razonabilidad en los procedimientos iniciados de parte, ¿no?, los denunciantes deben de exponer de manera detallada, de manera razonada, todos los motivos por los que consideran que la medida en cuestión es arbitraria o es desproporcionada. Estos indicios, ¿no?, estos argumentos, ¿cuándo deben ser planteados? En los procedimientos iniciados de parte, es decir, cuando se ha presentado un administrado, presentado una denuncia, estos indicios deben ser presentados en el escrito de denuncia y hasta antes que se emita la resolución que admite a trámite la denuncia. Esto es una condición muy importante porque únicamente la comisión podrá analizar o podrá realizar el análisis de razonabilidad cuando se haya cumplido con esta condición de presentar indicios de carencia de razonabilidad, o cuando estos sean suficientes y cuando estos se hayan presentado de manera oportuna. En los procedimientos iniciados de oficio, la comisión deberá sustentar la existencia de argumentos o indicios suficientes de carencia de razonabilidad de la medida en la resolución de inicio del procedimiento administrativo. Igual es una condición importante que siempre debe cumplirse, ¿no? En este caso, entonces, una vez que se ha verificado, por ejemplo, en el procedimiento administrativo se ha verificado que efectivamente el denunciante pues ha presentado los indicios suficientes y de manera oportuna, se pasa a realizar el análisis de razonabilidad.
Pero previamente a ello, veamos qué es lo que nos dice el reglamento respecto de lo que no califican como indicios suficientes de carencia de razonabilidad. En este caso, no calificará como un indicio suficiente aquellos argumentos que no guarden relación con la barrera comercial no arancelaria, que se cuestionen el procedimiento, o aquellos argumentos que tengan como finalidad cuestionar la pertinencia de una política pública. em, También las alegaciones o afirmaciones genéricas, ¿no? En las que se indique simplemente que esta medida carece de razonabilidad y no se indique de manera justificada, de manera detallada, las razones por las cuales se considera que esta medida efectivamente es arbitraria o desproporcionada. O también está el argumento, ¿no? Donde se señale únicamente que la medida, que como la medida genera costos, eh, esta es arbitraria o desproporcionada. Entonces, veamos cuál es el análisis de razonabilidad, ¿no? Que aquí cabe mencionar que es muy importante que la carga de la prueba eh, la tiene la entidad denunciada, ¿no? En estos procedimientos, la carga de la prueba sobre la razonabilidad de las medidas es, eh, se traslada a las entidades denunciadas, quienes tienen que acreditar que la medida impuesta es necesaria o no es arbitraria y que la medida es proporcional. Dentro de el análisis de la necesidad o la no arbitrariedad de la medida, se tiene que acreditar y verificar la existencia de un interés público que sustente la medida cuestionada. Por ejemplo, la protección a la salud, eh, o la protección al medio ambiente, la protección de la vida de las personas, ¿no? Eh, Luego se tiene que también acreditar la existencia de un problema público que se pretende solucionar con la medida y que la medida resulta idónea o que ésta es adecuada para lograr la solución del problema público identificado o para alcanzar el objetivo de la medida. En cuanto a la proporcionalidad de la medida, a que esta medida es proporcional, se debe acreditar que se ha efectuado una evaluación de los beneficios o el impacto positivo de la medida, así como de los costos, ¿no? Y el impacto negativo para los agentes económicos obligados a cumplirla. Así como otros agentes, así como para otros agentes afectados y también para la competencia. También se debe acreditar, ¿no? Que se ha evaluado, se ha verificado que la medida genera mayores beneficios que costos y finalmente que no existen medidas alternativas menos costosas o igualmente efectivas dentro de estas medidas alternativas. Debe considerarse también la posibilidad de no emitir una nueva regulación, pues ello pues para no caer en una sobre-regulación, ¿no? O si el problema pues puede ser solucionado sin la necesidad de la imposición de la medida. Entonces, estos dos aspectos, ¿no? Tienen que ser acreditados, tienen que ser probados por la entidad denunciada en el marco del procedimiento administrativo. Aquí es muy importante en este caso, por ejemplo, el caso de etiquetado de octógonos que se tramitó me parece que hasta este año, sí, hasta el año pasado, tuvimos en trámite estos procedimientos, ¿no? En la que la medida denunciada era la prohibición del uso de adhesivos con las advertencias publicitarias que deben consignarse en los alimentos y las bebidas no alcohólicas en materia de importación, la cual se encontraba pues contenida en el numeral
8.3 del Decreto Supremo 012-2018, conocido como el Manual de Advertencias Publicitarias, el cual, y también en el artículo 1 del Decreto Supremo 018-2021, los cuales habían sido emitidos por el Ministerio de Salud. En este caso, cabe indicar, ¿no?, que no se estaba cuestionando que se consignen estos octógonos en los alimentos y las bebidas no alcohólicas en materias de importación. El cuestionamiento estaba referido específicamente a que se estaba prohibiendo el uso de estos adhesivos, ¿no?, para consignar estas advertencias publicitarias. Entonces, ¿qué es lo que dijo el denunciante en su escrito de denuncia en el marco de este procedimiento? Aquí un punto previo es que ya en el marco del procedimiento pues se determinó o se superó el filtro de legalidad, ¿no?, de estas medidas, ¿no? Entonces, eh, aquí entre los indicios presentados por el denunciante fue que el MINSA no había emitido algún informe o algún documento que sustente la existencia de un interés público que se pretenda tutelar con la imposición de la medida denunciada, ni tampoco había identificado cuál era el problema público que se pretendía solucionar con la imposición de esta medida, ¿no?, con la imposición de esta prohibición del uso de adhesivos. Otro de los indicios planteados fue que el MINSA no había realizado un análisis de los beneficios, así como de los costos que la medida denunciada generaría a los ciudadanos y a los agentes económicos. Y finalmente, el denunciante señaló que existían medidas menos alternativas que eran menos restrictivas al comercio exterior y que contribuían de manera equivalente a los objetivos de salud pública y de información para promover la alimentación saludable. Y en este caso, pues, nos dieron, ellos señalaron, ¿no?, que una de las alternativas era utilizar adhesivos de difícil remoción. Eh, en este caso, la comisión, como les comentaba, realizó el análisis de legalidad eh, en principio, ¿no?, y se superó este filtro de legalidad, por lo que pasó a verificar si es que se habían presentado estos indicios de carencia de razonabilidad por parte del denunciante. Se estableció que en efecto sí habían, que los argumentos planteados por el denunciante sí calificaban pues como indicios suficientes de la carencia de razonabilidad de la medida denunciada, y pasó a revisar el análisis de razonabilidad de la medida. Entonces, con relación a la arbitrariedad de la medida, la comisión señaló que en efecto el MINSA había sustentado que la medida denunciada buscaba proteger la salud de los niños, niñas y adolescentes mediante el uso de advertencias publicitarias a través de los cuales se informaba sobre el contenido nutricional de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, ello a fin de prevenir enfermedades vinculadas con el sobrepeso y la obesidad, entre otras. Sin embargo, la comisión indicó que el MINSA no había identificado ni había sustentado de manera previa, es decir, antes de la imposición de la medida denunciada, la existencia de un problema que generaba una afectación al interés público alegado por dicha entidad. Asimismo, con relación a la desproporcionalidad de la medida, señaló que en el proceso de adopción de la prohibición o de esta medida cuestionada, no se evaluaron los beneficios ni los costos que esta medida generaría en los agentes económicos obligados a cumplirla, así como a otros agentes afectados o para la competencia en el mercado. De igual manera, señaló que antes de la imposición de la medida denunciada no se había efectuado un análisis de la existencia de otras medidas alternativas que podrían resultar menos costosas o que serían
eh, igualmente efectivas para el objetivo legítimo de brindar información de acuerdo a lo que establecía, lo que disponía la ley de alimentación saludable, como era el uso de adhesivos de difícil remoción que lo habían que lo había señalado también el denunciante en este caso, ¿no? En ese sentido, la comisión declaró que si bien la medida constituía una barrera comercial no arancelaria legal, esta constituía una medida carente de razonabilidad. Este pronunciamiento o este pronunciamiento fue apelado por el Ministerio de Salud y la segunda instancia, en este caso la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI, confirmó la decisión adoptada por la Comisión en primera instancia eh, y la medida se declaró, se confirmó la declaración de que esta medida es carente de razonabilidad. Actualmente, pues, el Ministerio de Salud ha modificado su normativa, ¿no? Eh, Permitiendo, pues, el uso de estos, o eliminando esta prohibición. Otro caso también que les voy a comentar un poquito ya en esta parte de la presentación es el caso de ambientadores para autos. Es un caso que se resolvió en el año 2020, ¿no? En el que la medida denunciada era la exigencia de contar con la autorización sanitaria, de que una empresa cuente con la autorización sanitaria como droguería para solicitar la notificación sanitaria obligatoria, ¿no? Que es un documento equivalente al registro sanitario, ¿no? Para que ésta pueda importar productos de higiene doméstica, específicamente eran ambientadores para autos. Esta medida se encontraba contenida en el artículo 8 del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado por el Decreto Supremo 016-2011. Entonces, eh, eh, básicamente, la empresa denunciante era una empresa que se dedicaba pues a la venta, a la importación y la venta de autos o de vehículos, ¿no? Y bueno, dentro de su actividad comercial, pues quería importar estos productos, estos ambientadores para autos y había identificado pues que existía esta exigencia en este reglamento, existía esta exigencia de que se tenía que contar con una autorización sanitaria, ¿no? Para obtener este documento que es equivalente al registro sanitario para poder importar. En el procedimiento en primera instancia, la comisión realizó el análisis y se determinó que efectivamente la medida era totalmente legal y evaluó los argumentos presentados por el denunciante sobre como indicios de carencia de razonabilidad de la medida. ¿Y cuáles fueron estos indicios? El denunciante señaló como indicios, primero, que la medida que la medida cuestionada le generaba costos excesivos a los importadores. Y como segundo punto, señaló que no existía una razón válida para exigir a una empresa cuya actividad principal es la importación y venta de autos, que también se constituya como una droguería para poder importar artículos complementarios a su actividad económica principal. ¿Qué es lo que dijo la comisión en este caso? Declaró infundada la denuncia, en tanto había determinado pues que la medida era legal, ¿no? Y señaló, respecto de los indicios de carencia de razonabilidad, señaló que el argumento formulado por el denunciante, que es que la medida le generaba costos, no calificaba como un indicio suficiente para realizar el análisis de razonabilidad y que el denunciante no había presentado, indicó que el denunciante no había presentado otros argumentos que califiquen como indicios de carencia de razonabilidad y por tanto no correspondía continuar con el análisis de razonabilidad. Este caso fue apelado por el denunciante y en vía de apelación
la Sala de Defensa de la Competencia efectuó el siguiente análisis. Respecto al primer indicio, eh, referido a que la medida le generaba costos, indicó el siguiente criterio. Señaló que el hecho de que el cumplimiento de las exigencias cuestionadas pueda generar un costo económico al denunciante no constituye en sí mismo un indicio sobre la presunta carencia de razonabilidad de la exigencia. Esto debido a que la implementación de cualquier obligación por parte del Estado puede generar costos hacia los particulares, situación que no transforma a dicha norma en una barrera comercial no arancelaria carente de razonabilidad. Por tanto, este argumento del denunciante no podía ser considerado como un indicio que denote que la exigencia cuestionada no sea razonable. Claro, porque todas las obligaciones que establece el Estado en cierta medida pues generan un costo hacia los particulares, ¿no? Hacia los administrados. Entonces, ello no, no, eh, no determina que la medida sea razonable por sí misma. Respecto al segundo indicio, sobre la exigencia de constituirse como droguería para poder importar ambientadores para autos, la sala estableció el siguiente criterio. Indicó que dicho argumento sí calificaba, contrariamente a lo que estableció la comisión, indicó que sí calificaba como un indicio de la presunta desproporción de la medida cuestionada, toda vez de que, de acuerdo a lo alegado por el denunciante, su actividad comercial de importación y venta de vehículos eh, esta medida resultaba excesiva para sus fines y no se había justificado su relación con el interés público que pretendía tutelar. Entonces, eh, al considerar que este argumento sí constituía un indicio razonable, procedió a realizar el análisis de razonabilidad de la medida. En este caso, la, la, perdón, aquí hay un pequeño error, es la decisión de la sala fue la siguiente, ¿no? Con relación a la arbitrariedad de la medida, estableció que para superar el primer filtro de análisis de razonabilidad relativo a la arbitrariedad de la medida, no basta con identificar el interés público que se pretende proteger con la medida cuestionada, sino que la entidad denunciada tiene el deber de probar que esta medida es idónea para solucionar o proteger el interés público alegado. Y además que la entidad denunciada debe proporcionar medios probatorios como pruebas técnicas, documentales y o estadísticas que sustenten la problemática identificada y que la medida exigida sea idónea para atenderla. Asimismo, con relación a la desproporcionalidad de la medida, señaló que no basta alegar que una limitación satisface un interés público, sino que es necesario que se efectúe un balance en el que se concluya que las ventajas para la sociedad, para los administrados, son mayores que las limitaciones que se producen para todos los agentes económicos involucrados. Asimismo, las entidades denunciadas, señaló que las entidades denunciadas deben acreditar haber evaluado todos los costos que las medidas generarán sobre los agentes económicos, así como los efectos que estos podrían ocasionar en el mercado y en los consumidores. Por tanto, la sala revocó la decisión de la comisión eh, y declaró que la medida denunciada constituía una barrera comercial carente de razonabilidad. Y bueno, finalmente voy a tocar rápidamente algunos aspectos procedimentales aplicables ya al trámite del procedimiento aquí en comisión, rápidamente porque ya el tiempo nos ha quedado corto. Bueno, en primer lugar, ¿no? Señalarles que la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias es la autoridad peruana que se encarga del control posterior y la eliminación de estas medidas, ¿no? Que sean ilegales y o carentes de razonabilidad. Hay que tener en cuenta que estas medidas deben estar contenidas pues, en actos administrativos y en disposiciones administrativas para que la Comisión pueda efectuar la revisión y el análisis de estas barreras comerciales no arancelarias. El marco legal aplicable es el Decreto Legislativo 1033, que establece pues, las competencias de la Comisión, el Decreto Legislativo 1212, que en su artículo 7 define lo que es una barrera comercial no arancelaria, que es la que
la que señalaba pues al inicio de esta presentación, y el Decreto Supremo 102 2021 PCM, que es el reglamento ya especial sobre el procedimiento de eliminación de barreras comerciales no arancelarias. En el procedimiento se pueden, ya en el marco del procedimiento, los denunciantes pueden solicitar la imposición o aplicación de medidas cautelares. Para ello se deben cumplir tres requisitos, ¿no? Que son concurrentes. En primer lugar, se debe verificar la existencia de la barrera comercial no arancelaria que se pretende inaplicar. Se debe verificar la verosimilitud de la ilegalidad o la carencia de razonabilidad de la medida denunciada y la posibilidad de que por el transcurso del tiempo entre la presentación de la denuncia y la resolución que ponga fin a este procedimiento en primera o en segunda instancia se pueda causar un daño que se torne irreparable para el solicitante. La oportunidad para presentar esta solicitud de medidas cautelares, de imposición de medidas cautelares, es en cualquier etapa del procedimiento y la comisión tiene 30 días hábiles para resolver. Otro aspecto importante es el de la incorporación de terceros interesados, ¿no? Aquí las denuncias en esta materia pueden ser presentados por personas naturales o personas jurídicas, ¿no? Y una vez que se admite el procedimiento, esta resolución de admisión dispone que se publique un aviso en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? En la que se indique, pues, cuál es el número del expediente, el número de la resolución, los datos del denunciante, cuáles son las medidas denunciadas, ¿no? La entidad que la aplica y los posibles afectados, ello con la finalidad de informar, ¿no? A terceros interesados que consideren que estas medidas pueden afectarlas, ¿no? Y en un plazo perentorio de 15 días hábiles contados desde el día siguiente de la publicación de este extracto en el Diario Oficial del Peruano, puedan solicitar su incorporación al procedimiento. Esto, en el marco de los procedimientos de barreras comerciales no arancelarias, es muy importante porque en el caso, ¿no? De que la comisión o la sala determinen eh, o dispongan la orden de inaplicación de la barrera comercial no arancelaria, los terceros incorporados a este procedimiento van a poder verse beneficiados, ¿no? Van a poder gozar con los mismos derechos y las mismas obligaciones que las partes en el procedimiento y se va, en caso se determine esta inaplicación, pues van a poder gozar de este beneficio de inaplicación sin necesidad de haber sido denunciante. Entonces, esto es importante también porque la comisión no tiene facultades para establecer o para determinar la inaplicación de una barrera comercial no arancelaria con efectos generales. Es decir, eh, en los procedimientos a pedido de parte, ¿no? Cuando se realiza una denuncia en particular, siempre se inaplican, las medidas se inaplican al caso en concreto, es decir, únicamente al administrado que denuncia o que solicita la inaplicación, perdón, de esta medida. Y claro, lo que les señalaba hace un momento, ¿no? Va a poder ampliarse, ¿no? Esta inaplicación a otras partes o a terceros interesados, siempre que hayan sido incorporados al procedimiento administrativo. En el caso de los procedimientos de oficio, la inaplicación se da a través de una invocación para modificar o derogar la norma a la entidad que estaría pues aplicando esta medida ilegal o carente de razonabilidad. Las formas especiales de inaplicación, en el caso, por ejemplo, que también es válido la denuncia de los gremios o de asociaciones, esta inaplicación de medidas alcanza a todos los miembros del gremio, ¿no? En el caso, por ejemplo, de octógonos, el denunciante fue la Cámara de Comercio de Lima, en representación de todos sus asociados, ¿no? Y esta orden de inaplicación, pues, alcanzó a todos ellos. Y en el caso de la denuncia en particular, pues se inaplican también a los terceros incorporados, ¿no?
es básicamente ello, ¿no? Lo que les comentaba hace un momento. Bueno, eso sería todo por mi parte. Una vez más agradeciendo a la escuela por la oportunidad de estar aquí como expositora y quedo atenta a sus preguntas. Sí, a ver, aquí hay una pregunta que indica, cuando un grupo de empresas que se ha favorecido con una resolución, ¿son estas exclusivas para ellas o las que están en el mismo rubro negocio pueden acogerse en el caso de remanufacturados? Claro, justo lo que les comentaba, ¿no? Como la comisión únicamente tiene eh, la facultad para poder inaplicar las barreras comerciales no arancelarias y legales sugerentes de razonabilidad al caso en concreto, esto solamente alcanza o beneficia al denunciante. Por ello es importante, por ejemplo, a las empresas que están asociadas o que están vinculadas a estas actividades económicas, estar atentos a los avisos en el diario oficial del peruano para que puedan ser incorporados o para que puedan solicitar su incorporación eh, a estos procedimientos y la inaplicación pueda también beneficiarlos a ellos. No se puede inaplicar o no se puede considerar que la medida está siendo inaplicada de manera automática para otras empresas que están vinculadas a estas actividades económicas, ¿no? En tanto, nosotros no tenemos medidas, perdón, no tenemos competencia para poder inaplicar de manera eh, con efectos generales. A ver. Mm, mm, Ya, hay una consulta respecto a un tema de aduanas que puedo ver, que me dice que las medidas se encuentran en el tratado. No, bueno, nosotros no podemos no tenemos, no evaluamos medidas contenidas en leyes o en normas supralegales, perdón, ¿no? O en tratados internacionales. En ese caso, nosotros no tenemos competencia, únicamente podemos evaluar aquellas medidas que se encuentren contenidas en actos administrativos o en disposiciones administrativas, ¿no? A ver, de cómo quedó el caso de los desodоранtes vehiculares. ¿Se aplica? Claro, en el caso de los ambientadores de autos, lo que sucedió fue que la sala determinó que la medida era carente de razonabilidad. En este caso, eh, básicamente porque la empresa denunciante pues tenía un giro de negocio, su actividad principal era la venta e importación de vehículos y se le estaba prácticamente obligando pues, a importar perdón, a constituirse como una droguería para importar un producto accesorio a su actividad económica. Entonces, en este caso se declaró que la medida era carente de razonabilidad y únicamente se inaplicó para esta empresa, ¿no? Ahora, en caso otras empresas estén en la misma situación, eh, tendrían que presentar de manera personal, de manera eh, su denuncia, ¿no? En tanto, como les vuelvo a repetir, nosotros no, bueno, la comisión no puede inaplicar estas medidas o estas barreras comerciales no arancelarias con efectos generales. Em, Sandra, veo que esas son todas las preguntas. No sé si hay alguna otra adicional. En todo caso, eso sería todo por mi parte.
Estimada, esas son todas las preguntas que nos han llegado hasta este momento. Bueno, en todo caso, queremos agradecer a nuestra ponente por su excelente exposición y a los participantes por su asistencia y su participación en esta videoconferencia. Sin más que agregar, damos por concluida y los invitamos a llenar la encuesta que se ha colocado en el chat del Zoom. Muchas gracias a todos. Tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Indecopi. Compunche Perú. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.